Estás al aire. Buenas noches, bienvenidos al primer webinar de Following Jesus, siguiendo a Jesús, transmitiendo desde la zona de Orlando, en Florida. Muchas gracias a todos los que nos acompañan desde ahorita y a los que se van a ir sumando según estamos en la transmisión. Y muchas gracias a todas estas personas que nos ayudaron a hacer este webinar posible. Yo soy Francisco y estoy aquí con mi esposita, mi socia y mi mejor amiga, Janet. Gracias por asistir a este webinar, por aceptar nuestra invitación y gracias por compartir este tiempo del tema que vamos a tratar. El tema que vamos a tratar es: los cristianos no somos perfectos. ¿Falso? ¿Verdadero? Bueno, ahora tenemos una encuesta que le vamos a hacer para que ustedes nos den sus comentarios. Sí, nos gustaría conocer la opinión de ustedes sobre este tema, sobre si es cierto o no que los cristianos somos perfectos, antes de dar el tema, para ver si ustedes después cambian, si cambian de opinión. Entonces me imagino que el amigo Ramón va a poner la encuesta en este momento al aire. ¿Estamos con la encuesta, Ramón? Silencio. Ajá. Bueno, hay una encuesta que va a salir. Sí, tenemos la encuesta. ¿Ah? Sí, tenemos la encuesta ya al aire. Ah, perfecto, ok. Entonces, mientras la gente va respondiendo, vamos a hablar un poquito del panel que nos acompaña esta noche. Además de ser personas estudiadas, experimentadas en esta materia, son personas que han decidido dedicar su vida al servicio de Dios. Eso para mí es muy especial. Además, para completar el cuadro, son amigos nuestros, son personas que han estado muy cercanas a nosotros y al ministerio y por lo tanto les tenemos muchísimo cariño y aprecio. Bienvenidos Luis Soto y Rolando Justiniano. Vamos a presentar primero a Rolando Justiniano, si fuera posible ponerlo en cámara y si no, pues seguimos adelante. Sí, presentamos a Rolando Justiniano. Él está casado con Carmelita y tiene 3 hijos y 6 nietos. Rolando Justiniano ha estado compartiendo a líderes en América Latina desde 1987 y fue director de América Latina para Cruzada desde 1987 hasta el 2009. Actualmente es presidente de UNILIT desde el 2007. Yo no vi a Rolando en pantalla, no sé si está en pantalla o no, Ramón, pero bueno, vamos a seguir adelante. Quiero presentarles ahora al señor Luis Soto, que me gustaría verlo en pantalla para que nos sonríe y conozcamos. Yo tengo mi pantalla en negro, Ramón, no sé qué está pasando, pero bueno, yo en la pantalla no veo nada, pero yo sigo hacia adelante. Desde Claremont, Florida, está Luis Soto. Él está casado con Adeline Soto y tiene 3 hermosos hijos, Adán, Alisa y Keila. Además, Luis Soto es pastor de la iglesia Bethesda de Claremont, donde nosotros nos congregamos. O sea que él es nuestro pastor, amigo y pastor. Luis es graduado en la Universidad de Purdue en finanzas y contabilidad. Además, tiene una maestría en estudios teológicos del seminario de Asbury y está en estos momentos. Ese es Luis Soto. Bienvenido, Luis. Bienvenido, Rolando. Gracias, gracias. Bueno, también tenemos a nuestra hija que está en Los Ángeles, California, María Angélica. María Angélica. Hola. Ella va a estar encargada de las preguntas del público y pasarlas luego al panel. Y también tenemos aquí en Winter Garden a nuestro hijo Gabriel García. Él está encargado de toda la logística, de todos los detalles detrás de las cámaras. Finalmente, tenemos en Delray Beach a nuestro amigo Ramón Palmero. Ramón Palmero es presidente y fundador de Steferi, consultores en desarrollo de negocios. Ramón Palmero ha hecho posible que Following Jesus o Siguiendo a Jesús tenga estos webinars y se lo agradecemos mucho. Además, Ramón y yo fuimos compañeros de trabajo hace muchos años atrás, cuando yo estaba en Procter & Gamble, él también. Él después hizo una carrera muy exitosa en empresas como Polar en Venezuela y luego aquí en Estados Unidos con Heineken. Gracias, Ramón, por tu ayuda. Él está casado con nuestra también amiga Danila Sigal.
conocida por su libro Las Cuatro Estaciones y por su disco Testimonios. Gracias, Ramón. Bueno, seguimos adelante. Vamos con la mecánica para ya empezar con este webinar. Bueno, la mecánica que vamos a hacer, primero vamos a hacer las preguntas al panel y después, si ustedes quieren hacer preguntas, las pueden ir haciendo en el chat. María Angélica la va a ir escribiendo, no a todas las preguntas las podemos contestar, pero trataremos de hacer lo más posible, lo más pronto posible. Sí, la idea es que en la primera parte del webinar nosotros vamos a hacerle preguntas a los dos panelistas. Mientras hacemos esas preguntas, las personas del público que están presentes vayan poniendo en el chat sus preguntas para irlas seleccionando, porque en la segunda parte del programa pasamos a las preguntas del público. Entonces, así María Angélica puede ir con tiempo seleccionando preguntas. El tiempo no nos va a dar para que todas las preguntas que nos hacen se puedan hacer, pero trataremos de ser lo más justo posible. Si no hacemos la suya, no se moleste con nosotros, el tiempo no nos va a alcanzar. Y un último comentario antes de ya iniciar con este webinar. Este webinar es totalmente gratuito, no cuesta nada, es totalmente gratuito para ustedes, pero por supuesto hay unos costos involucrados. Aunque los panelistas muy amablemente han donado su tiempo, pero hay otros costos relacionados. Si usted quisiera hacernos una donación para contribuir con este ministerio, bienvenido será. No es obligatorio, pero bienvenida. Y ahora Ramón les pondrá el link en pantalla, el link de PayPal, para hacer la donación. Bueno, antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración que va a hacer mi esposa en este momento. Vamos a darle gracias a Dios de verdad por este inicio de los webinars que vamos a empezar a hacer de Siguiendo a Jesús, y vamos a entregarle todo esto a Dios para que sea Él quien nos dirija a todos nosotros. Padre, te damos gracias por la bendición de estar reunidos, de compartir tu palabra, y gracias por la disponibilidad que tú has colocado en cada uno de nosotros, Señor, por los invitados. Gracias, Señor. Permita que esta palabra pueda llegar, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste, y que todas las personas que están, Señor, escuchando esta palabra puedan recibir sanidad, medicina y una palabra de aliento para sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos en acción de gracias. Amén. Amén. Vamos con la primera pregunta, que va dirigida a los dos miembros del panel, a Rolando y a Luis. En este caso, primero responde Rolando y después Luis, después lo rotamos. La pregunta es la siguiente. El planteamiento de este webinar dice que los cristianos no somos perfectos. La pregunta es, ¿eso es verdad? ¿Eso es correcto o es falso? ¿Eso es bueno y positivo o eso es malo y negativo? ¿Qué significa que los cristianos no somos perfectos? Adelante, Rolando. Bueno, Rolando, los cristianos, es verdad que no somos perfectos porque la Escritura y nuestra realidad de vida nos dice que nosotros somos nuevas criaturas. Nacimos a este mundo físico y en el proceso encontramos a Jesucristo y obtuvimos una nueva vida o una nueva creación, como lo declara el apóstol Pablo. Los cristianos lo que tenemos es una relación con Dios y estamos en un proceso de madurez. Así que lo que ustedes van a ser maduros e cristianos inmaduros integralmente, en el intelecto, la voluntad y los sentimientos. Muchas gracias, Rolando. Luis, ¿qué nos puede decir sobre que los cristianos no somos perfectos? Bueno, muchas gracias primeramente por permitirnos participar en este tan importante. Yo estaría 100% de acuerdo con lo que estamos hablando de que los cristianos no somos perfectos. Diría que mientras nosotros como seres humanos tengamos nuestros pies en la tierra, podemos decir que estaremos luchando, estaremos pasando por momentos de dificultades, donde vamos a faltar en una área u otra, y por ende podemos decir que no somos perfectos. Ajá. Qué bueno. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Bueno, ya fue la primera pregunta. El público vaya escuchando y prepare sus preguntas para los panelistas. Vamos con la segunda. La segunda pregunta para los dos panelistas es, desde el punto de vista bíblico, ¿debemos ser perfectos o debemos intentar ser perfectos?
Le toca el turno primero a Luis y después a Rolando. Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Y definitivamente Mateo 5:48 nos dice que debemos de ser perfectos, porque Jesús mismo dijo, ser perfecto como yo soy perfecto. La pregunta más profunda que quizás podamos desarrollar un poco luego es qué Jesús quiso decir con esa palabra de perfectos. Y según la palabra, vuelvo y repito, estamos llamados a girarnos hacia la perfección. Pero exactamente lo que quiso decir Jesús, creo que tenemos que entrar un poquito más allá para conocer. Amén. Claro, eso es verdad. Rolando, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, sí, la demanda de Dios o la meta que Dios pone a sus hijos es que seamos perfectos. Ahora, el único perfecto sobre la tierra y el cielo es Dios. Y Jesús, que es Dios encarnado, Él vino y vivió aquí en la tierra la vida perfecta, con la cual pagó con su vida perfecta el sacrificio perfecto por nosotros. Lo que significa que no debemos intentar ser perfectos, lo que debemos hacer es invitar a Jesús para que Él viva a través de nosotros en toda su perfección y entonces crezcamos a esa perfección que Dios nos demanda. Wow, excelente. Perfecto, Rolando, muchísimas gracias. Y la tercera pregunta es para Rolando Justiniano. O sea que sigas hablando, Rolando. La pregunta dice, y se parece un poquito a lo que venías hablando tú en la última respuesta. Dice así la pregunta: si seguimos el ejemplo de Jesús, debemos siempre hacer el bien. Sin embargo, a veces no hacemos el bien y pecamos. ¿Por qué algunas veces no hacemos el bien, sino que hacemos el mal? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es posible, si seguimos a Jesús, que sigamos haciendo el mal? Ahí te la dejo, Rolando. La Escritura nos habla de que nosotros debemos, por fe, recibir o invitar primero y luego recibir a Jesús en nuestras vidas. Eso es para mí muy distinto que seguirlo. Lo primero que tenemos que hacer es nacer de nuevo, nacer espiritualmente, invitar a Jesús a venir a nuestra vida. Luego, entonces empezamos un proceso de dejar que en obediencia a Jesús espiritualmente se desarrolle en nuestra vida, tomando control de nuestra inteligencia, tomando control de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos. Y en este proceso, entonces, viviendo en absoluta dedicación a Jesús, bajo la llenura del Espíritu Santo de Dios, entonces podemos hacer el bien. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa o la capacidad de hacer el mal no se erradica en nuestra vida, continúa allí presente. Y todo depende de que nosotros caminemos totalmente en obediencia a Dios, a Jesús, a su palabra, para que nosotros hagamos más el bien que el mal. En realidad, sí es posible vivir la vida cristiana si Jesús es el que controla nuestra vida. Si Jesús no controla nuestra vida y solamente somos conocedores o tenemos a Jesús en un segundo plano en nuestra vida, estaremos más haciendo el mal que el bien. Perfecto, Rolando, muchas gracias. Muy completa tu respuesta. Vamos con la cuarta pregunta. ¿El pastor Luis ya la... No, esta era solo para Rolando. Dale. Yo dije, no. Okay. La cuarta pregunta es: si seguimos el ejemplo de Jesús, lo que estaba diciendo Rolando, debemos ser buenos. La pregunta es: ¿hay cristianos malos? Si la respuesta es sí, ¿cómo es eso posible? Y si la respuesta es no, entonces los cristianos que hacen el mal realmente no son cristianos.
Empezamos con Luis en este caso. Este es para los dos y vamos a comenzar con Luis. Muy bien. Bueno, la palabra nos dice en Marcos 10:18 que Jesús mismo dijo, no hay uno que sea bueno, simplemente el Padre es el único que es bueno. Es decir, que cuando hablamos de bueno, en ese sentido, se asimila un poco a los actos que podamos hacer. Y pienso que un cristiano es capaz de hacer el mal, justamente como dijo nuestro compañero Justiniano, que hablaba sobre nuestra capacidad de vivir una vida pecaminosa. Y como cristianos, pues tendemos a girarnos también en una línea positiva. Sin embargo, el mal puede darse en nuestros actos. Quizás no somos malos en el sentido, en la esencia de que somos cristianos, pero nuestras acciones están a reflejar que hay un mal que vive en nosotros, una vida pecaminosa que vive en nosotros y que de vez en cuando pues se escapa y nos traiciona y lo que confesamos decir que somos, en algunas ocasiones nuestras acciones revelan algo dentro de nosotros que lamentablemente todavía está más vivo que muerto. Muchas gracias, Luis, excelente. Rolando, ¿puedes aportar algo adicional? Bueno, yo creo que desde la naturaleza caída humana que hay desde los orígenes de cuando Adán y Eva desobedecieron, los cristianos somos malos. Pero en realidad, para mí lo que hay son cristianos obedientes o cristianos desobedientes. Un cristiano desobediente normalmente va a ser un cristiano malo. Un cristiano obediente va a dejar que Cristo controle su vida, que el Espíritu Santo manifieste el fruto de su espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y que contra todos estos rasgos del carácter dice que no hay condena. Así que concluyo en que hay cristianos obedientes y cristianos desobedientes. Qué bueno, o sea que ahí se dice que por conoceréis. Así es. Bueno, vamos a pasar a la quinta pregunta, que es la última pregunta que nosotros le hacemos al pastor. Es pasar a las preguntas del público. Por favor, vayan haciendo sus preguntas en la barra del chat que tienen a la derecha para que podamos ir seleccionando cuáles vamos a hacer y cuáles después. Entonces, vamos con la quinta pregunta, que es para el pastor Luis Soto. Luis, ya comprendemos que los cristianos podemos equivocarnos y pecar. La pregunta es, ¿qué nos pasa a los cristianos cuando nos equivocamos y pecamos? ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿Hay consecuencias disciplinarias? ¿Nos pone tareas para aprender una lección? ¿O somos simplemente perdonados por gracia? ¿Cómo es todo lo anterior junto? ¿Cómo es la cosa, Luis? Cuéntanos. Bueno, hay algo que separa al hombre de Dios. Y lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. No hay ninguna otra cosa que pueda haber entre el hombre de una separación, es el pecado. Por ese caso, cuando el pecado separa al hombre de Dios, hay un vacío que se puede experimentar. Hay un proceso por el cual el hombre y la mujer pasa cuando el pecado está presente. O sea, Dios siempre está presente, pero la relación no es la misma cuando el pecado también está presente. Dios no nos da la espalda, no se olvida de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que reconocer nuestro error y como cristianos pedir perdón y llegar a los pies de Cristo una vez más. La misericordia de Dios, la gracia de Dios nos garantiza que a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de tantas cosas que podemos cometer, no siendo perfectos, la gracia de Dios nos garantiza que si nos arrepentimos, tenemos la oportunidad una vez más de poder enlazar esa relación de nuevo con Dios. Es decir, que
el pecar no es un proceso donde nunca podemos retornar a donde Dios nos ha llamado y el propósito de Dios, sino que es un proceso de aprendizaje donde por la gracia de Dios podemos llegar donde no pensábamos que podíamos regresar. Muy bien, muchas gracias, Luis, muchas gracias. Bueno, esta fue nuestra quinta y última pregunta desde el punto de vista de panel. Ahora deberíamos pasar a las preguntas que tenemos del público. Sí, para eso hay que preguntarle a María Angélica, que es la que se está encargando de las preguntas. María Angélica, ¿qué preguntas tiene? ¿Cuál sería la primera? Ok, bueno, nuestra primera pregunta es de Judith Prado y está preguntando ¿por qué si hay tantos cristianos en el mundo está de cabeza? Neri. Esto podría ser para todo el mundo, para cualquiera de los panelistas. Si no especificó a quién, vamos a que ambos respondan. Vamos a empezar con... ¿Quién quiere empezar? A ver, Rolando, comienza tú. Estaba tratando de tomar un vaso de agua para eliminar la tos y no escuché bien la pregunta. María Angélica, ¿puedes repetir la pregunta de Judith? Sí. Judith está preguntando para cualquiera de los panelistas, ¿por qué si hay tantos cristianos en el mundo está de cabeza? Oh, la respuesta es que porque los cristianos no hemos aprendido a vivir una vida coherente con las Escrituras. Y coherente también, es decir, con lo que las Escrituras nos piden. Hay tres tipos de personas en el mundo. Aquellos que no tienen a Dios en la vida, y no lo tienen porque no lo conocen. El segundo tipo es aquellos que invitaron a Dios, a Jesucristo a sus vidas, y que viven en obediencia total, absoluta, es decir, viven llenos de su Espíritu Santo, llenos de su palabra, llenos de obediencia. Esos cristianos se caracterizan por tener vidas coherentes, con lo que quiere decir que lo que piensan, dicen y hacen, hay una coherencia. Y están los cristianos carnales, son aquellos que quieren vivir del privilegio de la salvación en Cristo, pero a su vez también viven de acuerdo a su propia voluntad, no se someten a la dirección y el control de Dios en sus vidas. Okay. Normalmente, la gran mayoría de las estadísticas nos dicen que aproximadamente un 70% de los cristianos, si no más, no viven bajo la absoluta y total obediencia a Dios. Bien, gracias Rolando. Luis. Creo que en esa misma línea, la falta de madurez es una de las razones que no vemos lo que deberíamos de ver. Yo creo que muchos de los cristianos sufren de un punto de vista donde no reconocen la autoridad que le ha sido entregada. Y por no reconocer la autoridad que ha sido entregada, no pueden ejercer esa autoridad como un instrumento de transformación en el mundo. Pienso yo que cuando el cristiano recibe a Dios en su vida y Dios lo recibe a él o a ella, es con dos propósitos. Número uno, para salvarlo de algo, pero también, por segundo, es para salvarlo para un propósito. Y lamentablemente pienso yo que muchos de los cristianos hemos perdido de mente de que Dios nos ha salvado para algo. Y vivimos un cristianismo muy egoísta y muy personal. Y no lo vemos como un instrumento de transformación para hacer lo que Jesús oró, que fue traer el reino de los cielos aquí a esta tierra. Y pienso que por esa parte podríamos estar haciendo un mejor trabajo. Excelente respuesta, me gustó mucho, Luis. María Angélica, ¿alguna otra pregunta tienes por ahí? Sí, tenemos una pregunta de Pedro Hernández, que pregunta, ¿Dios me castiga por mis pecados?
o en qué manera si Dios nos castiga por nuestros pecados, si eso es algo que pasa. Me imagino que esta pregunta es para todo el mundo porque no está especificando a quién está dirigida. Antes fue primero Rolando, ahora empezamos con Luis y después Rolando. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos que entender que Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios, hay cosas que guían en la forma que puede responder hacia el pecado o hacia nuestros errores. Cuando hablamos de castigo, casi siempre lo vemos de un punto de vista negativo. Pero tenemos que recordar que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Se supone que el pecado, la respuesta del pecado sea muerte. Entonces hay consecuencias que nuestros pecados nos exponen a estas consecuencias. De vez en cuando la misericordia de Dios de aquello que no entendemos totalmente, Dios nos libra de ciertas cosas. Pero hay momentos que nuestras propias decisiones o malas decisiones nos producen unas consecuencias en nosotros que podemos pensar que es castigo de Dios, pero son consecuencias de nuestro propio pecado. También pienso que hay momentos que Dios permite que ciertas cosas pasen en nuestra vida para enseñarnos una lección. Pero, y creo que Dios, como nos ama, pues tiene que de alguna forma enseñarnos. Imagínense que si no hubieran consecuencias por nuestros pecados, ¿cómo fuera el mundo? ¿Cómo fuéramos como cristianos? Claro. Muchas gracias, Luis. Rolando. Bueno, pecado es no vivir bajo el control de Dios. Y las consecuencias de no vivir bajo el control de Dios ya es nuestro propio castigo. La Escritura y la vida cristiana ha provisto la confesión para todos aquellos que decidimos en algún momento no cumplir con esta demanda de Dios de vivir o caminar minuto a minuto en total y absoluta obediencia a Él. Y la confesión es ponernos de acuerdo con Dios en que no vivir bajo absoluta obediencia y control de Él en nuestras vidas, conforme a lo que su palabra dice, va a traer consecuencias. La confesión entonces nos restituye nuevamente nuestra comunión con Dios y si hemos aprendido de esta lección, no volveremos a pasar por allí. Caminaremos hacia adelante. Así es como madura la persona o el cristiano. Si el cristiano está constantemente confesando y otra vez regresando a la misma situación de desobediencia, pues sencillamente no está madurando ese cristiano, ¿no? Ese hijo de Dios. Y como consecuencia vivirá una vida frustrada, una vida llena de dolor, sin tener el poder de Dios para resistir el dolor, y pensará inclusive que Dios ya no está en su vida, o que a Dios no le interesa su vida, pero sencillamente es la consecuencia de no caminar en absoluta y total obediencia bajo el control de Dios. Muchas gracias, Rolando. Hay un pensamiento aquí que dice, que lo publicamos en estos días en las redes sociales: los cristianos no somos perfectos porque estamos en permanente construcción. Dios no ha terminado con nosotros todavía. Solo debemos recordar que separados de Jesús, separados de Dios, nada podemos hacer. Eso está en Juan 15:5. María Angélica, Sí. ¿tienes otra pregunta? Sí, hay otra pregunta de parte de Ana Luna. Ella está diciendo: en Venezuela estamos pasando momentos muy difíciles. Hay odio, resentimiento
aparte de orar, ¿qué podemos hacer los cristianos para luchar contra eso? Parece que estamos muy pasivos. Ok. Rolando, te toca empezar. Creo que los cristianos de Venezuela tienen que redefinir lo que es la oración. La oración no es una actitud pasiva. La oración nos invita a la acción. Yo creo, y por experiencia, este año tuve el privilegio de visitar 3 veces Venezuela. Lo que los cristianos de Venezuela necesitan hacer es amar a su nación, amar a su ciudad y cumplir con lo que en las Escrituras se nos enseña de una manera ejemplar a través de el profeta Jeremías, cuando él escribe esta profecía a los exiliados. Dice que lo que se debe hacer es buscar el bienestar de nuestra ciudad, donde Dios nos tiene, que pidamos por ella, porque el bienestar, dice, de nosotros, los cristianos, depende del bienestar de la ciudad. A veces pensamos que el bienestar solamente de nosotros, pero en realidad Dios ha diseñado que es porque busquemos el bienestar de nuestra ciudad y nuestro país que va a haber también el bienestar para nosotros, no al revés. Ahora, yo creo que en toda nación y en toda ciudad hay suficiente levadura cristiana, es decir, suficientes cristianos como para ser agentes de cambio en esa sociedad. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos, y en eso estoy de acuerdo contigo, Ana Luna, estamos pasivos, no nos estamos comportando como se comportó el pueblo de Israel en tiempos que estuvieron en cautiverio en otras naciones paganas, que fueron pueblos que vivieron una vida normal, dando un testimonio de Dios que hasta atrajeron a los reyes paganos a adorar al famoso Dios desconocido para ellos, o como ellos decían, al Dios de Israel. Creo que la cantidad de cristianos que hay en Venezuela es suficiente para cambiar esa nación. Si los cristianos de Venezuela deciden vivir tan solo la primera hora, el primer día, el primer mes, el primer año, total y absolutamente bajo el control de Dios. Gracias, Rolando. Muy completa tu respuesta. Muchas gracias. Luis, ¿nos puedes aportar algo? Más o menos en la misma línea, me recuerdo del pueblo de Dios cuando llegaron a Egipto y se ubicaron en una área llamada Gosén. Y la palabra nos dice que cuando aún había escasez, oscuridad y todo lo que estaba pasando en el pueblo de Egipto, en Gosén, siempre había provisión y había cuidado. Obviamente estamos en el mundo y vamos a estar expuestos a las luchas y a las pruebas que están a nuestro alrededor. Pero yo creo que un pueblo bien ubicado en Dios, a pesar de lo que esté ocurriendo a su alrededor, llama la atención. Llama la atención porque hay una cobertura, hay una bendición, hay una protección, hay una paz que define que este es el pueblo de Dios. Así es que en el ejemplo de Venezuela, aunque todo el mundo esté, o todos los que estén alrededor, estén en una situación sumamente oscura, yo pienso que si el pueblo de Dios está viviendo a la luz de Dios, tiene que haber una diferencia, tiene que haber una esperanza, y que de esa esperanza pueda nacer una esperanza para la nación completa, que pueda haber un cambio por la forma en la cual el pueblo de Dios, a través de la necesidad, ha elegido vivir en esos momentos. O sea, que lo que tú dices, Luis, es ser luz en lugar de ser oscuridad. No unirnos a la oscuridad, sino ser portadores de luz. Exacto. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. María Angélica, ¿alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta de Miriam Osorio.
y está preguntando quién es o quiénes son perfectos según la palabra de Dios. Wow. Luis, te toca empezar a ti esta vez. Bueno, la palabra perfectos hay que definirla un poco para poder llegar a la raíz de esta pregunta, porque justamente Jesús dijo, sé perfecto como yo soy perfecto. Es decir, hay una expectativa de ser perfectos. Pero usualmente cuando preguntamos si un cristiano es perfecto, de lo que estamos hablando, en nuestra mente es sin falta de error. Sin embargo, en lo que Jesús estaba hablando específicamente en este momento, se trata de una palabra griega que nace de la palabra telois, que quiere decir virtud. Entonces, es la capacidad de llegar a ser aquello que Dios nos llevó o nos llamó o nos formó para ser. Y cuando cumplimos con nuestra misión, cuando podemos cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer, nuestra naturaleza creada por Dios, podemos lograr lo que Jesús estaba hablando. O sea, que Jesús no estaba diciendo que íbamos a ser personas sin faltas o sin ningún tipo de fallas, sino que íbamos a lograr esa razón de ser dentro de nosotros. Así es que en la palabra perfecto podemos decir que sí lo podemos lograr hasta cierto punto como Jesús nos indicó, pero si hablamos de perfecto como libre de fallas, libre de algún pecado, Jesús mismo lo dijo, el que esté libre de pecado sea el primero a arrojar la piedra. Así es que pienso y opino que decir que una persona es perfecta de ese ángulo es imposible, pero ser perfecto a lograr la identidad divina de Dios en nosotros, creo que es lo que Dios nos llama a hacer. Muy bien, o sea que perfección tiene dos ángulos, el humano y el divino. ¿Cierto? Exacto. Rolando, ¿qué nos puedes agregar a esto? La perfección tiene que ver con el carácter de Dios. Normalmente nosotros tenemos dos maneras de medir la perfección. Una es la perfección aquí en la tierra comparándonos unos con otros, y que era lo que solían hacer los fariseos, y la otra es compararnos con Dios. Recuerden que Dios tiene dos características importantes. Uno es su carácter y la otra característica son sus atributos. Los atributos de Dios lo hacen Dios. Ningún ser humano puede llegar a tener los atributos de Dios, ni siquiera Satanás. Pero el carácter de Dios, eso es lo que Él quiere que se reproduzca en nosotros aquí en la tierra. Jesús vino aquí a la tierra y en 3 años y medio reflejó el carácter de Dios en las diferentes circunstancias de la vida. Así que en realidad cuando estamos hablando de perfección, estamos hablando de ir creciendo conforme al carácter de Dios, que lo refleja básicamente en la parte medular, lo que conocemos como el fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, ¿no? O sea, el autocontrol. Eso es la perfección. Por consiguiente, insisto en que los cristianos, si somos llenos y controlados por el Espíritu Santo, momento a momento, podemos reflejar el carácter de Dios en su plenitud y a la vez vivir estas vidas coherentes que va a transformar nuestro entorno. Muy bien, o sea que muy excelente. En este caso la perfección es un camino más que un estado. Es un camino en el que vamos en una dirección que Dios nos marca, más que un estado per se de decir ya yo soy perfecto. ¿Cierto, Rolando? Así es.
es un estado y que no lo produce el ser humano, Ajá. lo produce Dios a través de su Espíritu Santo. Muchas gracias, Rolando. Bueno, el reloj ha ido avanzando y estamos llegando a las 9:15 de la noche. Nos encantaría seguir aquí respondiendo todas las preguntas, pero hay horarios, hay agendas. Tenemos chance de hacer una última pregunta, María Angélica, para poder ya pasar a la clausura de este webinar. Eso en realidad es perfecto porque solamente queda una pregunta. Buenísimo. La pregunta es de María Matilde Castro y ella está preguntando, ¿pueden explicar qué debemos entender por vivir en absoluta obediencia a Dios? Lo que ustedes estaban explicando antes. Muy bien. Creo que le toca ahora. Me toca. Bueno, yo en un día puedo vivir dos estados de obediencia a Dios. Un estado relativo de obediencia a Dios, es decir, que voy obedeciendo a Dios conforme a mi carne le convenga, ¿no? Y el otro es el estado absoluto de obediencia a Dios, que es el vivir obediente momento a momento. Por supuesto que no tenemos que hacer esfuerzo por obedecer a Dios en aquellas cosas que desconocemos. Tenemos que obedecer a Dios en aquellas cosas que conocemos. No vamos a ser responsables de lo que ignoramos. Eso sería un Dios injusto. Somos responsables de lo que nosotros conocemos. Una de las cosas que nosotros conocemos es que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Que no hay manera de vivir la vida cristiana en toda su plenitud si no estamos llenos del Espíritu Santo. Este es un proceso que se puede vivir en cada momento de un día. Van a haber tentaciones. Recuerden que las tentaciones no es pecado. Las tentaciones simplemente son tentaciones, tocan a la puerta. Si nosotros abrimos la puerta a esas tentaciones, entonces sí, estamos en desobediencia a Dios, ¿no? Nuestra vida es como un radiotransistor, donde en el universo hay dos radioemisoras, la radio de Dios o la radio del diablo. Así que uno decide a cuál radioemisora va a sintonizar durante todo el día. Excelente. Muchas gracias, Rolando. Luis, te toca concluir con esta pregunta. Muchas gracias. En el mismo pensamiento, creo que estamos de acuerdo en esa parte y yo siempre pienso en una vida que adora a Dios. A veces cuando hablamos sobre la adoración pensamos que es algo que ocurre en las cuatro paredes de una iglesia o de un templo, debo de decir. Sin embargo, pienso yo que la adoración es un estilo de vida donde cada minuto y segundo que vivimos lo vivimos para glorificar a Dios. Y cuando ese es nuestro estilo de vida, que continuamente estamos viviendo para glorificar a Dios, como resultado vamos a obedecer, pendiente de lo que Dios está haciendo, cuándo lo está haciendo, y vamos a estar dispuestos a seguir las instrucciones que Él nos dice. Que nuestro estilo de vida, un estilo de vida de adoración, que cada minuto podamos ser un olor fragrante ante Dios, que podamos dar un momento de gloria con todo lo que hacemos en nuestra vida, aunque estemos trabajando, aunque estemos en un parque, aunque estemos haciendo un webinar, pero que todo lo que estemos haciendo traiga gloria a Dios. Creo que esa es la plataforma donde podemos eventualmente vivir una vida constantemente en absoluta obediencia a Dios. Excelente. Muchas gracias. Bueno. Como conclusión, no se puede pedir más, aunque ahora después vamos a hacer una pequeña conclusión de este webinar. Bueno, antes de finalizar, vamos a hacer una segunda encuesta para conocer la opinión de ustedes de haber
participado en el webinar, una segunda encuesta. Sí, vamos a comparar. ¿Qué piensan ustedes ahora con lo que pensaban al inicio del webinar? A ver si ha habido un cambio en la tendencia. Ya le vamos a comentar sobre eso. Si vemos, la pregunta del webinar era, ¿los cristianos no somos perfectos? Bueno, la respuesta es ni sí ni no, de lo que hemos oído de los panelistas, porque no somos perfectos o desde el punto de vista humano de la perfección de ser sin errores y sin tacha y sin falla, pero sí somos perfectos en el sentido de que estamos en un proceso, estamos en construcción caminando hacia Dios. El asunto es qué pasa con estos cristianos que no están en este camino, en este desarrollo, sino que son cristianos por un título, cristianos por una etiqueta o por una tradición, soy tal porque nací en un lugar que tenía esa religión, pero que no están en este proceso. Yo le voy a pedir a los dos panelistas que hagan una conclusión con lo que ustedes quieran concluir, pero si pudieran tocar un poquito el tema del cristiano que no está en este proceso de perfección desde el punto de vista divino, en este proceso de intentar obedecer a Dios, de hacer todo lo posible por reflejar su luz en nosotros. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Son, no son cristianos? En fin, le voy a dar el chance de que concluyan. No sé a quién le toca empezar la conclusión porque ya me perdí un poquito. Y tampoco sé qué tiempo le tome a Ramón darnos el resultado de la encuesta y no sé si él tiene tiempo de comparar qué pasó en las tendencias. No le quiero pedir más de lo que se pueda hacer, pero por el momento vamos a pedirle que concluyan. ¿Quién fue el último en hablar? ¿Luis? Bueno, entonces le voy a pedir que concluya primero Rolando. Bueno, estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir lo que es mi experiencia de vivir en este espíritu de ser absoluta y totalmente obediente a Dios. Llevo 43 años con Cristo en el corazón y ciertamente sería el primero en decir que no soy perfecto todavía, pero prosigo hacia el blanco, como decía el apóstol Pablo. Sé que aún la perfección viene como resultado del conocimiento de Dios. Conocemos a Dios a través de las Escrituras, pero las Escrituras son un medio para conocerlo y viene también a través de aplicar esas Escrituras en la vida práctica, diaria. Yo personalmente persigo ese fin de ser santo como Dios es santo. Sé que no solamente es algo difícil, es imposible de hacerlo, a menos de que el Espíritu Santo no controle mi vida minuto a minuto durante las 24 horas del día. Sin embargo, gracias a Dios, que Él ha puesto a mi disposición y a la disposición de cada creyente la confesión. Si no existiera la confesión, sería el mensaje muy claro de parte de Dios, de que, si no puedes ser perfecto, entonces acostúmbrate a vivir en la imperfección. Pero la confesión nos permite crecer hacia la madurez. Y vuelvo a insistir de que los cristianos debemos buscar y nunca abandonar ese objetivo de tener o llegar a tener el carácter de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias, Rolando. Conclusión, Pastor Luis. Bueno, igualmente gracias por este privilegio de poder compartir. Cuando se hace esta pregunta o para llegar a esta conclusión, pienso que pueden haber dos tipos de personas analizando este tema. Aquellos que están frustrados con los cristianos por su actitud y si usted es uno de ellos, por favor le pedimos misericordia por nosotros y que este webinar quizás le haya abierto un poquito más el conocimiento
a ver de que no confesamos a nosotros nosotros decir que somos cristianos, sino que entendemos que fallamos. Es que le pedimos misericordia. Por otro punto, los cristianos a veces podemos estar lidiando con esta misma pregunta porque quizás nos sintamos como que Dios exige algo de nosotros que quizás no podamos dar. Y es ahí donde el enemigo se aprovecha para retar en contra de nuestra relación con nuestro Dios. Y debemos de recordar que la palabra dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y aunque faltamos y tenemos momentos de debilidades, esperamos que en un día como hoy, al escuchar de que luchar y quizás en momentos tener alguna falla que otra, no nos elimina de la oportunidad de poder gozar de la gracia de Dios. Que eso, el enemigo no lo use en nuestra vida para detenernos, sino que entendamos que es un proceso que todos caminamos y que todos podemos madurar dentro de ese proceso. Así es que este tema de hoy, en vez de quizás por confusión, por nuestra propia frustración, que sea un tema donde nuestra fe pueda aumentar, pueda crecer. Es decir, si fulano de tal puede estar luchando contra ciertas luchas en su vida, imperfecciones, de que usted también esté luchando, pues nos dice que es cada uno de nosotros. Así es que adelante en Cristo, porque sabemos que todos estamos en un proceso. Así es. Amén, amén. Muchas gracias, Luis. Bueno, nuestro próximo webinar va a ser el próximo 23 de octubre, en 2 semanas exactamente a las 8:30, pero tenemos 2 temas posibles y queremos que nuestra audiencia nos ayude a escoger cuál quieren escuchar. Vamos a comentarles cuáles son los 2 temas y el amigo Ramón Palmero les va a poner la encuesta para que ustedes escojan o una opción o la otra opción y saber qué vamos a ver la semana en 2 semanas. La primera opción de tema sería: ¿qué sabes de Jesús? ¿Lo que te han contado? ¿Lo que has leído? ¿O sabes algo más? Ese es un posible webinar. ¿Qué sabes de Jesús? ¿Lo que te han contado? ¿Lo que has leído? ¿O sabes algo más? La otra opción de webinar dice: ¿Halloween o Noche de Brujas? ¿Es solo un juego de niños o hay algo más? ¿Halloween o Noche de Brujas? ¿Es solo un juego de niños o hay algo más? 2 opciones de webinar que me imagino que en pantalla estará poniendo a la encuesta Ramón. Ramón, te hago una pregunta. ¿Tienes resultados de la otra encuesta de lo que opinan las personas sobre si somos perfectos o no? Sí, en principio comenzó con un split de 25% que estaban de acuerdo a la pregunta y un 75% no estaba de acuerdo. Y ese porcentaje cambió. Al final, un 95% está de acuerdo. Wow. Un 5% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 0% estaba en no estoy de acuerdo. Ok. O sea que hubo un cambio importante de opinión. Perdón, eso es, ¿ese porcentaje es de acuerdo a las respuestas o de acuerdo a la pregunta? A la frase: los cristianos no somos perfectos. Oh, ok. La gente entendió que no somos, pero claro, ya hemos hablado bastante del tema y parece que la gente recibió el mensaje muy de acuerdo con la conclusión que ustedes 2 dieron hace unos pocos minutos atrás. Bueno, estamos ya terminando. Faltaría ver si en algún momento Ramón, cuando termine, nos puede decir cuál va a ser el webinar de dentro de 2 semanas, porque no sabemos hasta que no tengamos la encuesta, pero podríamos entonces seguir avanzando. Ya tenemos, el 78% dice que prefieren el tema 1, que sabes de Jesús. Ya todos respondieron y fue 70 y pico por ciento. ¡Wow! 78%. Una victoria aplastante. Entonces, gracias, señores, por darnos el tema, por ayudarnos a escoger. Entonces, en 2 semanas, el 23 de octubre, a las 8:30, tendremos el tema: ¿qué sabes de Jesús? ¿Lo que te han contado, lo que has leído, o sabes algo más? Bueno, creo que nos toca cerrar en oración. Y yo le quiero pedir a los 2 miembros del panel que oren. Hagan cada uno una breve oración para cerrar este webinar. Ambos son pastores, ambos son siervos de Dios y nos pueden regalar su oración. ¿Qué te parece, Janet? Excelente.
De verdad que ha sido un aprendizaje y también una confirmación de todo lo que Dios puede hacer en nosotros, y para la audiencia que nos está viendo, también una motivación. No sé cuántos de los que nos están viendo entienden el lenguaje cristiano, o si quiere más ayuda, por favor, a enseñarle más acerca de lo que es siguiendo a Jesús, lo que es este ministerio, y también lo que Dios puede hacer a través de tu vida, como decían estos pastores, como decían los panelistas, que fue excelente el tema. De verdad que sí, los felicito. Bueno, ¿quién quiere comenzar orando? ¿O escojo yo? Me da pena. Puedo comenzar. Gracias, Luis. Dios del cielo, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias por este comienzo, Señor, de una etapa nueva en este ministerio, Señor. Gracias por esta semilla. Te pedimos, Dios, que esta palabra que hemos hablado, Señor, germine en nuestros corazones, en nuestras mentes, y de aquellos que han podido participar, Señor, te pedimos que igualmente, Señor, tú les bendiga. Padre, bendecimos a todos los que han escuchado y te pedimos, Dios mío, que cada día podamos aprender los unos de los otros y que podamos crecer, Dios mío, cada día y madurar para lograr lo que tú ya has designado para nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú has diseñado de que la vida que tú quieres vivir en nosotros sea tan sencilla que hasta un niño podría vivirla. Recibir a Jesús en nuestra vida y dejar que ese Jesús crezca en nuestro carácter a través del ministerio del Espíritu Santo, a través del ministerio de la obediencia a tu palabra y de las acciones concretas de amor que podemos hacer aquí mientras estamos en esta tierra. Señor, te doy gracias, Jesús, por ser el ejemplo de perfección y que podemos hablar de esta perfección por el testimonio que tú has dado al hacerte hombre y vivir como hombre aquí en la tierra, la vida perfecta que viviste y que entregaste en sacrificio vivo por nuestros pecados. Señor Jesús, gracias por vivir en nosotros. Amén. 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 Señores, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Este fue el primer webinar de Following Jesus, de Siguiendo a Jesús. En 2 semanas tenemos el próximo webinar. Esperamos verlos por aquí de vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, que Dios les bendiga. Gracias por sacar este tiempo y gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Rolando. Gracias, María Angélica. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias, Gabriel, por aquí. ¡Chao! Chao. Ramón, estoy curioso de saber